Hola, hoy quiero hablar de lo que llamo resistencias a la concepción cartesiana del cuerpo en tres autoras, Anne Conway, Anne Primavesi y Jane Bennett. Quiero hacer una articulación, una línea en la que las tres autoras de alguna manera contribuyen a un proyecto de repensar la materia. Primero quiero hablar, por supuesto, del cuerpo cartesiano, luego del panvitalismo y panpsiquismo de Conway, de la lectura que hace Anne Primavesi, teóloga, de la teoría de Gaia, y de la idea de materia vibrante de Jane Bennett, para concluir hablando sobre, digamos, el futuro de cómo concebimos la materialidad. ¿De dónde? ¿Cómo explicar la concepción del cuerpo cartesiana? Un buen lugar para comenzar es los efectos sobre el pensamiento que tienen los relojes. Siglo XV, siglo XVI, aún siglo XVII, los relojes son, digamos, la última tecnología y la más impresionante. ¿Qué tienen de impresionante los relojes? Y digamos, reloj hay que imaginarse tanto el mecanismo de relojería que mueve el minutero y el segundero y el marcador de horas, como por ejemplo los muñequitos que salen de un cucú para marcar las 12. Son autómatas, se mueven por sí mismos. Esto parece, digamos, contradecir la tesis aristotélica de que para tener movimiento propio, automatismo, es necesario tener un alma animal. Entonces, digamos, el alma animal, el alma vegetal aristotélicos, esas funciones biológicas inferiores, en el sentido de diferentes de la mente, parecen ser reproducibles por los seres humanos mediante mecanismos de relojería. ¿Qué entiende? ¿Qué es la concepción cartesiana de cuerpo? Por cuerpo entiendo todo lo que puede ser limitado por alguna figura, que puede estar circunscrito en algún lugar y llenar un espacio de modo que cualquier otro cuerpo esté excluido de él, que puede ser sentido por los órganos de los sentidos, que puede ser movido de muchas maneras por alguna fuerza extraña que lo toca y lo impulsa. En cambio, no se puede atribuir a la naturaleza corpórea la potencia de moverse, de sentir, de pensar. Es decir, cuerpo, cartesianamente hablando, y esta es por ejemplo la definición que adopta también Galileo, por poner otro ejemplo, Hobbes, ese sería un pedazo de extensión impenetrable, sometido, digamos, a las leyes del impulso, quizás a las leyes de la inercia, desde el cual, digamos, mecánicamente se constituye el universo corporal. Entonces, un cuerpo vivo en Descartes, por ejemplo el Tratado del Hombre, se puede ver, un cuerpo vivo es una colección de máquinas simples. ¿Qué quiere decir máquinas simples? Una polea, una rueda dentada, un colador. El cuerpo humano, este hermoso dibujo contemporáneo es de un pato, es sencillamente una sumatoria de máquinas simples concatenadas entre sí. Esto, por supuesto, tiene unas implicaciones concebir el cuerpo de esta manera. Descartes es pionero en la práctica de la vivisección, es decir, examinar la anatomía de un animal abriéndolo estando el animal todavía vivo. Esto se puede hacer, por ejemplo, con ranas, personas que fueron al colegio todavía quizás en la década del 70, hacían vivisecciones de tarea, digamos, y podían ver el corazón latiendo de la rana aún viva. Obviamente, digamos que esa no sensibilidad al dolor de los animales está ayudada por concebir a los animales como meras máquinas.
El ejemplo de Malebranche es más espectacular y ayuda a ilustrarlo. Se cuenta que Malebranche, discípulo de Descartes, es decir, estudioso de Descartes, caminaba por la plaza con sus discípulos y llamó a una perra preñada, le acarició el cuello como para ganarse la confianza y la pateó. Los discípulos se escandalizan y Malebranche les dice: yo me debería escandalizar, ustedes no han estado parando atención en clase. Si la perra grita, es decir, el sentido de que hace un sonido, es solamente porque la máquina está concatenada de tal manera que activada de tal manera produce un sonido, lo mismo que una guitarra o un cucú. Pero no quiere decir que la perra sienta dolor. La perra es puro cuerpo y el cuerpo es pura extensión insensible. Entonces, digamos, esas son las implicaciones de esa concepción cartesiana de lo que es el cuerpo. Bien posterior a Descartes y posterior, por ejemplo, a Conway, tenemos de alguna manera la radicalización de la concepción cartesiana del cuerpo en Julien Onfray de la Métrie, que pasa, digamos, de la bête machine, el animal máquina cartesiano, al homme machine, hombre máquina. ¿Qué pasa? En Descartes, nuestro cuerpo de los seres humanos es una máquina, pero una máquina en la cual habita, de alguna manera, una res cogitans, una conciencia, una mente. La Métrie, asumiendo la postura cartesiana sobre el cuerpo, considera que es innecesaria la hipótesis de esa res cogitans y nos concibe plenamente como máquinas. Desde donde plantea un hedonismo. La máquina, cuando funciona bien, cuando funciona satisfactoriamente, siente placer. ¿A qué nos deberíamos dedicar? Al placer. Anne Conway hace parte de, digamos, cierta retaguardia en la modernidad, que ante el nacimiento de este nuevo pensamiento, de estos nuevos filósofos, Hobbes, Descartes, Bacon, una retaguardia que entrevé que allí hay un peligro para ciertas creencias muy queridas de Europa, un peligro de ateísmo, de materialismo, y como parte de esa retaguardia trata de asimilar las ideas de la modernidad o de superarlas y de alguna manera recuperar una concepción del mundo donde tenga cabida Dios, la espiritualidad, etc. Entonces, digamos, Anne Conway es discípula de Henry Moore, platónico de Cambridge, y por supuesto también parte, digamos, de esa retaguardia en ese sentido. Su vida está marcada por migrañas severas crónicas. Si uno mira las cartas de Conway, casi todas están dedicadas o por lo menos mencionan el tema de sus dolores. ¿Por qué es pertinente mencionar esto? Uno podría, digamos que Conway es una pensadora relativamente poco estudiada y en ese sentido no hay una historia estándar, un relato de quién es Conway y su filosofía, como lo hay de Descartes, de Sócrates, de Spinoza, etcétera, etcétera. Uno podría incluir este tema del dolor a la hora de contar de qué va su filosofía. Conway, lo mismo que por ejemplo Henry Moore y por ejemplo Van Helmont, de quien ya hablaré, se interesa por la cábala luriánica de Isaac Luria, digamos por la versión cristiana de la cábala. Hay varios elementos allí que son importantes en relación con el dolor. El siguiente, lo que en la cábala se conoce como tikkun. La idea es un poquito esta. La creación es una autoenajenación de Dios. Dios se contrae, se limita para darle espacio a las criaturas
Eh, y en ese sentido las criaturas son como emanadas de Dios, pero el destino de las criaturas es volver a Dios. O sea, hay un movimiento, digamos, de autoenajenación y después de reconocimiento, en donde Dios se reconoce en las criaturas. Esto se llama la Kabbalah Tikkun, y, y la experiencia de la vida, una experiencia de purificación para volver a Dios. Y esa es la interpretación, digamos, que Conway le da al dolor, a la experiencia de dolor. Es, digamos, una posibilidad de purificación para el regreso a lo divino. Ahí, digamos, ya habría otro elemento, ya mencioné otro elemento importante de la Cábala que sirve, por ejemplo, para distinguir a Anne Conway de Spinoza, y es la idea de contracción divina. Esta idea me parece interesante, digna de explorarse. Yo lo explicaría así. Si partimos del Dios total o totalizante de Spinoza, esa omnipotencia que todo lo ocupa, que no deja espacio para nada distinta de ella, no sería posible algo así como la creación en el sentido de la creación de algo separado de Dios, de criaturas. En la Cábala se habla de Tzimtzum. La creación es un acto de autolimitación de Dios. No es una... O sea, Dios crea haciéndose menos. Conway lo describe como Dios como una luz muy, muy, muy brillante, y decide atenuar la luz en alguna parte de sí para dejar espacio a las criaturas. Esta idea quizás puede sonar extraña, quizá proporcionar dos agarraderos desde donde de pronto no parece tan extraño. El primero, sencillamente hacer notar que la luz del sol, literal, digamos, el sol astronómico, si bien es la fuente de todo ser, de toda vida en el planeta Tierra, es demasiado brillante ante Venus, ante Mercurio. La segunda idea es esta. Los cabalistas judíos usan el concepto de Tzimtzum para hablar de cómo se debe escuchar. Por supuesto, escuchar no es solamente quedarse callado cuando el otro habla. Hay que de alguna manera crear un espacio para el otro, y esa idea de Tzimtzum, de autolimitación para crear el espacio para el discurso del otro, resulta interesante, digamos. Como se puede ver, Conway, digamos que tiene una vena marcadamente mística, se interesa un poco por vía de su enfermedad en personajes como Valentine Greatrakes o Van Helmont, Franciscus Van Helmont, que son personas, digamos, que practican sanación a través de medios espirituales, la puesta de manos y cosas por el estilo. Y digamos que hay que hacer notar lo siguiente. La historiografía nos cuenta de la modernidad del siglo XVII, como el siglo que antecede al siglo de las luces, pero el siglo en el que digamos que por fin nos volvimos modernos, por fin dejamos atrás el medioevo, este tipo de cosas. Y la verdad, eso solo cuenta la mitad de la historia de lo que fue el siglo XVII, un siglo profundamente interesado por la magia, profundamente interesado por la cábala. Todavía, incluso más adelante, Newton escribe 10 veces más sobre teología, alquimia, este tipo de especulaciones que sobre física, y parte de su física de hecho está inspirada en ese tipo de especulaciones. Digamos que había varias concepciones del mundo en juego en el 17. Por supuesto, una primó, y esa es la que después, digamos, nos da la imagen de lo que es el siglo XVII, pero esa es una especie de falsificación histórica. Al final de la vida, Anne Conway se convierte en el cuaquerismo. Hay un punto de contacto que puede ser interesante, es la doctrina de la luz interior en el cuaquerismo. Es decir, la idea
de que en cada quien hay una luz a través de la cual puede hablar Dios. Como vamos a ver en Conway, la oposición básica a la concepción del cuerpo de Descartes es que, lejos de ser el mundo esencialmente corporal con algunas islas de res cogitans introducidas, todo en el mundo es espiritual, panpsiquismo, y todo en el mundo por lo tanto es vivo, panvitalismo, y todo está dotado de espíritu en diferentes grados. La corporeidad es una modalidad del espíritu y digamos a mayor corporeidad, a mayor mera materia bruta, mayor justamente alejamiento de la fuente de Dios, de la fuente primordial del ser y por lo tanto de lo vivo, que es Dios. Una fórmula para decirlo sería esta: ser es estar vivo, ser es tener espíritu. Y habría espíritu en las piedras, en el viento, en alguna medida. No es concebible desde el punto de vista de Conway la mera materia bruta cuya única característica es la extensión. Quizás suene raro, pero concibámoslo del otro lado. Un mundo de pura extensión, de pura materia sin conciencia, no es mundo alguno. No, si nos tomamos a pecho la concepción, digamos, cartesiana de la materia y decimos que el mundo es solo eso, cada pedazo de materia es igual a cada pedazo de materia en ese mundo cartesiano, solamente, digamos, cortado, puesto de diferentes maneras. De ahí no puede salir un mundo tampoco, si uno radicaliza esa idea, digamos. Entonces, por lo menos vale la pena explorar este panvitalismo, panpsiquismo. Un átomo en el sentido, no en el sentido de la física actual. Un átomo es básicamente, en la física actual, básicamente vacío y básicamente energía. Luego, no es de eso de lo que estamos hablando. Ese átomo quizás sería más ameno a la concepción de Conway. No, un átomo en el sentido, digamos, epicúreo o democritiano. Pura extensión, mínimo. Sin percepción, sin vida. Digamos que desde el punto de vista de la creación sería indiferente si existe o no, si está o no. Para Conway, cada parte, todo milímetro de materia está vivo y consciente según su propia manera. Trae a colación como evidencia la idea de la abiogénesis, que hoy en día, digamos, está refutada, pero en su época era más bien ampliamente aceptada. ¿Qué quiere decir abiogénesis? Que lo vivo sale de lo no vivo. Es decir, antes de tener microscopios, de saber de organismos seminales, por decirlo así, huevos de organismos que pueden haber en el agua, por ejemplo, uno ve un charco de agua emposada y de repente ahí hay renacuajos, hay moscas. Es absolutamente sensato, digamos, pensar, pues las moscas salieron del agua. A biogénesis, de lo no vivo. Ahora bien, ciertamente esa concepción de la modernidad temprana de biogénesis está refutada, pero digamos hoy en día todavía se habla, por ejemplo, de evolución prebiótica. Esa sopa primordial de la Tierra, cuando recién, digamos, los gases se habían congelado y se había formado el planeta, se formaron cadenas químicas autocatalíticas, que son, digamos, el precursor de la vida propiamente dicha. Luego no está de más volver a mirar la idea de abiogénesis en versión actualizada, digamos. Como estamos hablando de materia viva, estamos hablando de comunicación entre lo vivo, acción incluso a distancia entre partes de materia que es finalmente espíritu, a diferencia del mero impulso cartesiano. Por supuesto,
Por ejemplo, eso del mero impulso cartesiano, ¿cómo se imaginaba Descartes las órbitas de los planetas? Se imaginaba un vórtice, por ejemplo, un vórtice de líquido, uno pone el café en polvo, no es tan rico, pero para el ejemplo me sirve, en el vaso de leche y revuelve y los grumitos de café giran. Así se imaginaba Descartes, porque el movimiento de los planetas es por el impulso del medio en el que están, en un vórtice. La concepción cartesiana de la materia no admite la acción a distancia. Ahora bien, ¿qué es la gravedad newtoniana? Acción a distancia, ¿no es cierto? Eh, estoy perfectamente consciente de que, digamos, la defensa que cuando uno trata de hacer una defensa del panpsiquismo suena un poco exótico. Suena, digamos, supersticioso. Ahora bien, hay un punto donde el panpsiquismo, aún hoy en día, hoy en debates contemporáneos sobre la mente, tiene un punto difícil de refutar y parece proporcionar la promesa de una explicación, y es el punto de la conciencia. Desde Descartes existe el problema de, bueno, si concebimos el mundo materialmente, ¿de dónde sale la conciencia? Descartes siguiente la postula. Hay una res cogitans, hay una res extensa. ¿Cómo se conectan? Si una idea es inextensa y lo único que actúa sobre un cuerpo es otro cuerpo, a través del impulso, ¿cómo puede una idea mover un cuerpo? La explicación de Descartes es absolutamente insatisfactoria. La famosa glándula pineal, donde realmente no explica nada, sino que desplaza el problema a un lugar bien chiquitico del cerebro. La explicación de Malebranche es peor. El ocasionalismo implica que Dios está interviniendo constantemente. Vámonos a hoy en día. Podemos entender todo lo que queramos sobre sinapsis neuronales. Cuando uno piensa en un elefante, determinadas sinapsis neuronales ocurren en el cerebro de uno. Pero una cosa es una sinapsis y otra la idea de un elefante. Aquí siento que vale la pena tener colación el parágrafo 17 de la monadología de Leibniz, donde hace más o menos ese experimento mental. Vamos a decir, por hipótesis, que el problema, la solución al problema de la conciencia la encontramos en la biología del cerebro. Leibniz dice, perfecto. Supongamos que podemos o bien achiquitarnos nosotros o bien agrandar un cerebro enormemente, de modo que podamos entrar por ahí, por el cerebro, y ver su operación interna. ¿Qué veríamos? Pedazos de materia moviendo materia, así como lo imagina Leibniz, un cerebro mecánico, como lo podemos ver hoy en día, una serie de sinapsis, corrientes, una especie de tormentas eléctricas resonando entre sí. ¿Dónde está la conciencia? Podemos, no solo podemos, es deseable que lo hagamos. Podemos mejorar todo lo que queramos, las resonancias magnéticas funcionales, entender mejor la bioquímica del cerebro, todo lo que queramos. Podemos aumentar nuestro conocimiento de esa máquina mucho más de lo que hoy sabemos. Igual, solo vamos a tener el conocimiento de una máquina. Que podemos correlacionar esos estados cerebrales con estados mentales. Pero la conciencia, como misterio, se nos sigue escapando. Por ello, parece filosóficamente razonable hacer de la conciencia una propiedad primitiva del mundo, de la materia. Es decir, si aceptamos el panpsiquismo, o sea, como que de entrada el universo es consciente, podemos ver las diferentes configuraciones de la materia como diferentes formas de conciencia, y desde ese punto de partida no es, digamos,
se disuelve el misterio de la conciencia. Entonces dice Conway, la distinción entre espíritu y cuerpo es solo modal e incremental, no esencial y sustancial. El mundo es espiritual y hay concreciones del espíritu materiales. Este lápiz es espíritu enlapizado. La vida es tan real y propiamente un atributo del cuerpo como lo es la figura. ¿Y qué quiere decir vida? La posibilidad de movimiento. El movimiento no mecánico que procede de la vida misma. Entonces, poco después de conocerse las obras de Descartes en Europa, tenemos un primer ejemplo de resistencia a esta concepción de la materia como mera extensión. En ese momento la resistencia es, digamos que tiene unas bases filosóficas. A alguien como Anne Conway no le da que el espectáculo de la vida sea sencillamente un espectáculo de relojería. Y digamos también unas bases, digamos, éticas, espirituales, ¿cierto? De los corolarios, de lo que se sigue de esa concepción mecánica del mundo. Pero vamos a ver que esa resistencia a ver la materia, como mera extensión, vuelve a aparecer en relación con problemáticas más modernas. Con ello pasamos a Anne Primavesi, teóloga preocupada, digamos, por el tema del feminismo, por el tema de la ecología, y que da, digamos, una lectura teológica, a mi juicio también filosófica, de la teoría de Gaia de James Lovelock. ¿Qué dice Lovelock? La Tierra es un ser vivo. No es Lovelock un místico ni nada por el estilo. De hecho, la inspiración para su descubrimiento viene de trabajar para la NASA y pensar en qué sería detectar la vida en Marte. Lovelock parte de esta idea. La vida, esto se ve en la Tierra, es lo que llamaría Prigogine una estructura disipativa. Un lugar de flujo permanente de materia y energía, de intercambio de materia y energía con el entorno, tal que donde hay vida, el entorno está en desequilibrio químico y térmico. En la atmósfera de la Tierra no es, digamos, estable química y térmicamente y se mantiene solamente por la acción constante de los seres vivos. Entonces, en un planeta con vida, que fue para lo que lo contrató la NASA, ¿cómo podemos detectar vida en otros planetas? En un planeta con vida, la atmósfera tendría que estar en desequilibrio químico. Y eso se puede ver, de hecho, desde la Tierra. Se puede saber desde la Tierra que en Marte no hay vida, por lo menos a una escala masiva, para alterar la atmósfera. La siguiente idea de Lovelock es la interesante. La atmósfera, entonces, del planeta Tierra no es producto solamente de la química y física de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es producida por la vida. Pero además, la atmósfera de la Tierra es necesaria para la vida. Entonces, ¿qué tenemos? La vida de la Tierra en conjunto produce las condiciones en las que es posible la vida en la Tierra. La vida en la Tierra en su conjunto es un sistema autopoiético, autoproducente. En ese sentido, se puede tratar a la Tierra como un ser vivo. Hasta ahí Lovelock, pero ¿eso qué implica? Implica una revisión de cierta concepción de la Tierra que nos viene desde esa época moderna, que nos viene desde el copernicanismo. Esa concepción la podemos llamar, o se llama a veces, principio de mediocridad. Es en general un buen principio científico suponer
que el lugar del mundo que uno está observando es probablemente típico, ¿cierto? Si uno camina por los campos de un país que uno nunca ha visto y se topa con una oveja, es perfectamente razonable decir, en este país crían ovejas, en lugar de pensar de entrada que uno se topó con la única oveja que hay en ese país. Es el principio de mediocridad. Con el copernicanismo se descubre que la Tierra es un planeta más en el sistema solar. Poco después de que el copernicanismo entrase a la cultura, se saca una conclusión que parece lógica de, digamos, el heliocentrismo, Tierra es un planeta más, sumado a el principio de mediocridad, y es, pues entonces debe haber vida en todos los demás planetas si la Tierra es un planeta típico. Eso lo vemos en Christian Huygens, en Giordano Bruno, en Cyrano de Bergerac. La expectativa, digamos, bastante lógica de que hay vida en otros planetas. Por el contrario, lo que nos hemos encontrado es una gran soledad. Es posible que haya vida en otros planetas, pero en todo caso la vida es muchísimo más escasa en el cosmos de lo que se podría esperar de la suma de copernicanismo y principio de mediocridad. Entonces, hay una paradoja. A veces se le conoce como la paradoja de Fermi. Asumiendo, esto se refiere a Enrico Fermi, importante matemático del siglo XX. Asumiendo, digamos, principio de mediocridad, asumiendo que en cualquier planeta, en principio puede haber vida, siempre y cuando esté en la zona habitable en relación con una estrella, es decir, la zona, digamos, no demasiado fría, no demasiado caliente, con una estrella que brinda energía, asumiendo que la vida tarda X tiempo en evolucionar, asumiendo que si la vida evoluciona eventualmente desarrolla tecnología y por lo tanto deja una huella que se puede ver desde lejos en el universo, por ejemplo, ondas de radio. Asumiendo todo eso, dice Fermi, hace un cálculo según el cual debíamos haber tenido noticia de vida extraterrestre hace mucho tiempo, pero no hay tal. La paradoja de Fermi es esta: ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué se hizo todo el mundo? Todo el mundo que debería estar. ¿Por qué estamos tan solos? Una solución a la paradoja de Fermi es la siguiente. Vamos a ver el planeta Tierra no como un planeta cualquiera. No quiere decir esto que digamos, mágicamente haya sido sembrado con vida por una deidad trascendente o algo por el estilo, sino que sí resulta que las condiciones del planeta son particularmente especiales, no solo para el desarrollo de vida, que puede que la haya, por ejemplo, en Marte a nivel microscópico, sino de vida a una escala suficiente, en una duración suficiente, en un grado de coevolución suficiente, para producir un planeta vivo. Gaia. Gaia, la Tierra, no es como Marte, Mercurio, Venus, etc., porque es un planeta vivo. Y esto, planetas hay por montones en el universo. Pero planetas vivos, más bien parece que son muy escasos. En ese sentido, ser del planeta Tierra es algo así como ganarse la lotería. Es vivir en un don. Es vivir en un lugar muy especial de la galaxia. Entonces, más o menos la propuesta de Primavesi es complementar la humildad copernicana, el universo no está hecho para nosotros, no somos el centro del universo, etc., con gratitud gaiana. Con gratitud por, no obstante, participar de un don impresionante. Entonces, desde este punto de vista, el planeta Tierra ya no es el pedazo de piedra en el cual vivimos. El planeta Tierra es algo vivo. No es esa mera extensión de la que
disponemos cartesianamente, no es esa mera extensión cartesiana. Entonces ahí vemos ese hilo de continuidad entre un proyecto y otro que quiero resaltar. Lirios, pensad que se halla de viaje el que os mira. Me parece que esto es sencillamente lo que en literatura se llama la falacia patética. Le está atribuyendo agencia, conciencia a los lirios que no la tienen. Pero la vivencia de ir andando por un camino de campo solitario y de alguna manera o bien interpelar o sentirse interpelado por los lirios, de pronto nos sensibiliza a mirar el mundo material, el mundo natural en este caso de otra manera. El gato callejero hace de las rodillas del Buda una almohada, de la estatua del Buda, por supuesto. Obedecemos, mudas hablan las flores al fondo de la vida. Esta es la forma más sintética que se me ocurre, más corta, digamos, de cuál es la invitación de Jane Bennett. La vida de las cosas. Aquí tengo un acceso un poquito más chistoso. Eh, Creo que es vivencia de muchas personas que las impresoras huelen el miedo. Que cuando uno necesita imprimir algo de afán es el momento en que la impresora no funcione. Pareciera que tuviera una terquedad propia, una vida propia. No está como tal Bennett, digamos, proponiendo un panpsiquismo o algo por el estilo, pero está proponiendo que esos procesos permanentes, esos flujos de materia y energía en lo material, sean tenidos en cuenta a la hora de concebir nosotros la materia, en vez de concebirla como algo meramente pasivo sobre lo que actuamos, sino de nuevo como un actante político. Esta foto es del botadero de basura más grande del mundo, Fresh Kills, en Nueva Jersey. Claro, la basura, nosotros generamos basura en la casa. La ponemos en las basuras, en la bolsa de basura, de pronto la separamos para reciclar, no importa.
Finalmente, una parte o toda de la basura que generamos llega a un relleno sanitario como este. En nuestra conciencia, la basura se fue en la bolsa y dejó de existir. Como materia pasiva está puesta en algún lado. Pero resulta que hay un montón de procesos químicos, biológicos, de interacción con las fuentes de agua subterráneas, por ejemplo, que ocurren en los botaderos de basura. Para concientizarnos de eso deberíamos adoptar lo que Bennett llama materialismo vital. Una concepción de la materia como vibrante, como actuante, que nos haga conscientes de todo lo que está pasando con la materia. Caso de la comida. Bennett hace notar lo siguiente, la comida no es solamente, como pensaría un cartesiano, la energía a través de la cual nos movemos. La comida afecta profundamente nuestros estados de ánimo, nuestra salud. Los tratados internacionales sobre comida, por lo tanto, afectan tremendamente la vida de las personas. La epidemia de obesidad que vive actualmente México tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA. Porque digamos que el tipo de maíz que se utiliza masivamente en México ahora es un maíz mucho más pobre en nutrientes y mucho más, digamos, rico en azúcares que el que se usaba antaño para las mismas preparaciones, por poner un solo ejemplo. Bennett pone un ejemplo, las cárceles donde los presos reciben una dieta rica en omega 3 tienen menos incidencias de violencia que los que no. Digamos, ¿por qué las cárceles? Porque obviamente es una población donde se puede ver muy fácilmente, se sabe exactamente qué están comiendo, cuántas incidencias de violencia tienen, etc. Entonces, en resumen, bueno, otro ejemplo que vale la pena mencionar, hubo un gran apagón en los Estados Unidos, aparentemente sin causa. No había un culpable humano a quien llamar, sino digamos una serie de fuerzas del mercado, de regulación de cómo se produce la energía y cómo se comercia energía entre diferentes productores, pero también de la electricidad misma y cómo se está aportando, que sin la cual, sin entender la agencia de lo comillas, meramente material, no se entiende lo que pasa. El libro fue escrito antes del coronavirus, pero ese sería un ejemplo excelente y habría que ver qué diría Jane Bennett al respecto. Entonces, debemos cultivar contra Descartes una sensibilidad hacia la vida de las cosas. Bennett propone una política centrada menos en culpar individuos o ideologías y más centrada en cartografiar la red de fuerzas, personales e impersonales, humanas y no humanas, que afectan los acontecimientos. De nuevo, entender la materia como participante en política. Un referente interesante podría ser El contrato natural de Michel Serres, que es un intento anterior de, digamos, politizar la naturaleza, pero me parece que la propuesta de Bennett es más radical y más poderosa en ese sentido. Eh, esto lo hizo notar un gran ambientalista, Antonio Elio Brailovsky, que tuve la oportunidad de escucharlo en la ciudad de Bogotá. ¿Qué clase de mente, qué clase de demente, incluso se podría decir, saca video de un tsunami? Como se vio en el sureste asiático en ese gran tsunami que hubo. Hay que estar tremendamente enajenado, tremendamente metido en las pantallas para pensar ante una ola enorme que se aproxima, debo grabar esto, como hicieron algunas personas, en lugar de pensar, yo ser vivo, debo buscar resguardo de este desastre. Ciertamente se nos vivimos de tal forma que se nos olvida que vivimos en un mundo material y en un mundo material viviente.
hay niños, por ejemplo, en los Estados Unidos, que piensan que las manzanas vienen del supermercado, cosas por el estilo. No, 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 no estamos vinculados tanto con el mundo material en su carácter vibrante como con no sé cómo decirlo, simulacros simbólicos del mundo material. Eh, entonces, en ese sentido, ciertamente, resulta interesante esa invitación a reconectarlos con lo material en su carácter vibrante. Y autoras como Anne Conway, como Anne Primavesi, creo que proporcionan un apoyo interesante a esta propuesta de Jane Bennett y digamos dan cosas para qué pensar a futuro.